Ok, está un poco intermitente la energía, van a disculpar. Sin embargo, si hubiera un inconveniente, automáticamente activo la contingencia. Estamos en los componentes críticos del sistema que mencionaba. En ese contexto, mencionaba el tema que hace poco estuvo operando un dron vinculado al tema de pesca, de salvataje, de búsqueda, que su aerodinámica y su performance y diseño está justamente establecido para poder ingresar al mar, porque también despliega una boya para poder salvar a una persona que está a 300 metros aproximadamente por la inmediatez hasta mientras obviamente salga una persona de salvataje. Y de pesca como tal, porque cuando las personas que por hobby o por trabajo desarrollan pesca artesanal, manual, con su caña, como se dice normalmente, cuando lanzan al mar su carnada, pues llegará a 20, 30 metros. Lo que hace este dron es acoplar prácticamente la carnada al dron y se desplaza eh, hacia el mar unos 150, 200 metros y suelta la carnada. Entonces prácticamente la persona que está operando esa caña de pescar lo que le queda es solamente jalar cuando automáticamente el cigüeño haya calado en el mar en un pescado, ¿no? También pero y ese dron ingresa al mar o al agua, puede ser hasta alguna laguna, y está diseñado para ello. Mientras otros drones, por ejemplo, de fotogrametría, los drones para realizar contenidos, videos y fotografía, no. Es por eso que mencionamos al inicio el tema de limitación y restricción en llovizna, en sereno, en lluvia menos y con las condiciones de viento. Entonces, estos componentes críticos del sistema, tenemos la unidad de procesamiento, que es el cerebro del RPAS, donde reside el lazo de control, como ven en su imagen al lado derecho. Esta unidad de procesamiento prácticamente es el cerebro, ¿no? Que viene prácticamente protegido y alineado justamente en la parte central del dron. El IMU, muy conocido por nosotros, el que es el Inertial Measurement Unit, que son giroscopios y acelerómetros para estimación de actitud. Sí, famoso IMU conocido, ¿no? Que nos permite tener justamente ese performance. También que tenemos en un componente crítico del sistema, es el sistema de propulsión, los motores BLDC y el ESC, Electronic Speed Controllers, el ESC. O sea, prácticamente ese sistema de propulsión también de los motores es también dentro de un sistema crítico. Es por eso el mantenimiento preventivo y correctivo correspondientemente, de acuerdo a la marca y las indicaciones del fabricante, en qué momento se interviene. Es por eso la pulcritud de la limpieza, la pulcritud de la operación, utilizar generalmente el landing pad, ¿no? Esas pistas que ustedes han podido observar para que despegue el avión, el dron en sí, para evitar justamente cuando encienden los motores y estén activados los rotores, puedan accesarse o ingresar arena, arenilla o basura, que eso se va directamente a estos componentes críticos del sistema. Generalmente se usa el landing pad, ¿no? Que es una pista de aterrizaje, para minimizar estos componentes críticos en el sistema. ¿Qué más tenemos como otro componente crítico del sistema? El link de datos, que es la comunicación crítica entre el GSS y la aeronave. O sea, cómo se comunican, cómo llegan a conectarse, lo vimos en la primera sesión. Ahora, más adelante también se va a poder observar justamente esta parte de la comunicación crítica entre el GSS y la aeronave. Se refiere al dron. Entonces, como ustedes pueden observar, estos componentes críticos del sistema, es la unidad de procesamiento, que es el cerebro del RPAS, ¿no? El IMU, el sistema de propulsión, el, el link de datos de comunicación crítica entre el GSS y la aeronave.
les voy a mostrar si se ve en la pantalla. Yo lo veo aquí. Por ejemplo, este es justamente dentro de los componentes críticos, ¿no?, que mencionábamos. Esta es una tarjeta de un dron de instrucción que desarrollan los alumnos piloto dentro de su estructura de capacitación. Arman y desarman el dron para justamente tener en consideración y en claridad por qué la naturaleza, la importancia del cuidado en sí del dron y para qué tal finalidad que cumple cada uno. Ahí pueden observar, por ejemplo, creo que está mucho mejor, más claro, ¿no? Cuando un alumno piloto desarrolla parte de la estructura de aerodinámica dentro de su establecimiento de capacitación, hace la simulación inicial de armar un dron y desarmar un dron por componentes. Es parte de la evaluación que se le hace al alumno piloto para que justamente pueda contener claramente y ver todas las posiciones que tiene, y en este caso particular los componentes críticos, generalmente, ¿no?, cuando ya empieza la fase de mantenimiento básico que hacen justamente los alumnos pilotos. Seguimos entonces. Entramos al numeral 2, el concepto de estabilidad, que hay que tener también claro. Ya habíamos hecho alguna referencia tanto de ala fija como los de rotores o multirotores, esa estabilidad, ¿no? Fundamentos de la dinámica de vuelo que permite justamente que este concepto de estabilidad, que hablamos un poco también en las primeras clases, donde hablábamos la famosa sustentación, ¿no? ¿Cómo es que se sustenta una aeronave? En este caso el dron. Y esa estabilidad justamente tiene este conocimiento claro para entender un poco el procedimiento. Ahí tenemos los 6 grados de libertad, más conocidos como 6DOF, que justamente hacen entender claramente estos grados de libertad que permite justamente mantener y tener claro el concepto de estabilidad de la aeronave. Insisto, aeronave. Un dron es una aeronave, no es un juguete. Y uno de los grados es la famosa traslación. ¿Qué es la traslación? Es el movimiento en los ejes X, de avanzar y retroceder, y desplazamiento lateral, y Z, altitud. Repito, por favor, el tema de traslación está vinculado a los movimientos de los ejes X, que es la avanzada y retroceder, y la Y, que es el desplazamiento lateral, y Z, que es la altitud. Esa es la traslación. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos justamente de estabilidad, el primer factor e importante está el tema de traslación. Y también, seguido tenemos el tema de rotación, que es un tema de actitud en función a la rotación, ¿no? Es el rol, el alabeo, el pitch conocido como el cabeceo, el yaw, que es la guiñada, y la base esencial del control de la actitud. Esa es la rotación. Como ven en la imagen que está aquí, justamente están esos 6 movimientos, ¿no?, que permiten justamente entender por qué es que a qué se refiere explícitamente el tema de la traslación y la rotación. Repito, la traslación tiene el movimiento en los ejes X, que es avanzar,
y retroceder. En el tema de traslación, en la Y estamos en el desplazamiento lateral y en la Z, la altitud. ¿Correcto? Y en el tema de rotación, el tema de actitud en sí, el roll, que es el cabeceo, el alabeo, perdón, el pitch, que es el cabeceo, el jab, que es la guiñada, base esencial del control de actitud. ¿Correcto? Entonces ahí prácticamente en la imagen se puede observar claramente, y lo amplío aquí, todo el procedimiento que se tiene en consideración, tanto para lo que se habla de traslación, el eje Y, el eje X, el eje Z, que permite justamente tener ese performance. Y en la imagen inferior, en esas 6, 8 imágenes, justamente ven el performance cuando se diseña esa estructura, como un avión, cómo es cuando el dron despega, cómo hace la curva de cada uno de su procedimiento, vinculado por cada rotación. Ahí se ve claramente, como mencionaba en la parte anterior, traslación y rotación. Ahora ingresamos a la estabilidad estática versus la dinámica. ¿Cómo se entiende esta estabilidad estática versus la dinámica vinculado a estos sistemas RPAS? Entiéndase como aeronave, entiéndase como ala fija o ala rotatoria, un cuadricóptero, por ejemplo. La estabilidad estática, tendencia inicial de la aeronave a regresar a su estado de equilibrio tras una perturbación positiva, neutro o negativa. Esa estabilidad estática hace que justamente con una buena operación, entiéndase con un prevuelo, entiéndase con una planificación, entiéndase con una persona con conocimiento, con capacitación, con expertise, con entrenamiento, con simulación, que se desarrolla generalmente en la computadora para que la persona agarre expertise y agarre esa habilidad innata que tenemos los seres humanos cuando empiece a operar un sistema, un RPAS. Entonces tiene que tener clarísimo que esa estabilidad estática, que es diferente a la dinámica, se entiende como tal, que es la tendencia inicial de la aeronave a regresar a su estado de equilibrio tras una perturbación positiva, neutra o negativa. O sea, permite tener esa estabilidad estática porque está como performance aerodinámica de la aeronave, y en sí el factor importantísimo es la persona, el factor humano que desarrolla este tema de procedimiento dentro de esa estabilidad. Y la dinámica describe la respuesta temporal y la capacidad de amortiguar las oscilaciones resultantes, amortiguada, divergente o sostenida. Cuando entramos al tema de la estabilidad versus la estática y la dinámica cumple un tema muy importante, que es justamente una respuesta temporal y la capacidad de amortiguar las oscilaciones resultantes, amortiguada, divergente o sostenida. ¿Correcto? Y esa dinámica de vuelo, que ven ustedes a la derecha, las operaciones que se desarrolla respecto a cómo diseñar y cómo estructurar justamente el tema de la estabilidad estática y dinámica, la modelización matemática se basa en las secuencias de Newton, Euler, conocidísimo por todos nosotros desde el colegio, para cuerpos rígidos en 3D. Ahí tienen ustedes la fórmula de la dinámica de vuelo para la modelización matemática, que justamente se basa a Newton con Euler, ¿correcto? Y este acoplamiento entre ejes es el principal reto en el diseño de la estabilidad. Recuerde que la dinámica de vuelo, uno de sus puntos críticos y de procedimiento para diseñar, crear, fundamentar y que opere correctamente entre los ejes es principal reto del diseño de la estabilidad. O sea, ustedes, si hagamos un símil
con respecto a una aeronave. Casi todos hemos tenido la oportunidad, la ventaja de volar un avión. ¿Cómo es que se hacen los puntos de carga en las bodegas? De un avión, de un Boeing 737, un Airbus 319, un Airbus 320, o de un Boeing 727, 200, etcétera, etcétera. ¿Quién hace justamente ese trabajo? ¿Qué cantidad de combustible? ¿Cuánto de combustible? ¿En qué parte de la posición alar de la dinámica de la aeronave se pone el combustible? ¿Qué cantidad? Eso se llama peso y balance, que va a permitir, por la cantidad de pasajeros, por la cantidad de peso, de carga, de bodega, y la decisión de insertar o incluir combustible para tener un plan de vuelo correcto, hace que el despachador de vuelo, que es un profesional que está acreditado y aprobado, certificado por la autoridad aeronáutica del país, en este caso en Perú, es el despachador de vuelo, hace justamente la ficha final para que el piloto pueda tomar una decisión para despegar en las circunstancias y la ubicación que se encuentre. En un aeropuerto, por decir, en Pisco, su peso y balance, al margen de que esté cercano a Lima, va a ser muy diferente. Si el aeropuerto estuviera en Juliaca, ustedes se imaginan ese peso y balance, cantidad de combustible, como se conoce, ¿no? A mayor altura, menos peso. Un despegue del aeropuerto de Iquitos, su peso y balance, ¿correcto? Entonces, justamente en esta dinámica de vuelo, esa modelización matemática se basa en estas ecuaciones de Newton, donde prácticamente el principal reto es la estabilidad. Es por eso que el piloto al despegar no es porque ha multiplicado cantidad de pasajeros y los que están sentados o no. Ha tomado todo un procedimiento de profesionales antes de, para que pueda tomar una decisión, qué velocidad va a despegar, qué cantidad de piso va a utilizar, a qué rumbo va a dirigir su viraje, para la derecha o para la izquierda, en mérito a ello. Ese justamente es el tema de la estabilidad. Es por ello que cuando no tengamos en cuenta de este factor, en los drones, por ejemplo, cuando el fabricante no te recomienda incluir ningún accesorio, no debería hacerse. La clásica generalmente es cuando se utiliza un dron donde no se puede acoplar, hay muchas personas que le incluyen, por ejemplo, al dron banderolas, le encuentran un poco el punto centro de amarra al centro, pero le está dando un peso adicional. O, por ejemplo, drones donde no establece bajo fábrica, bajo ficha técnica, ponerle un peso adicional, se le incluye, por ejemplo, un parlante, un voice. Entonces, prácticamente ese punto de equilibrio de esa aeronave vinculado a esta dinámica de vuelo está perdiendo su centro de gravedad, su punto de equilibrio. Y obviamente, ¿qué va a implicar? Ese dron va a volar, claro que sí, pero va a volar defectuosamente. Se va a hacer su procedimiento errático constantemente a tener fallas, porque estamos accesando un peso que no corresponde, que no está regulado, establecido, como si hay aeronaves, como si hay drones, donde el fabricante te dice que puedes incluirle como accesorio adicional un parlante, un voice, te dice el modelo, te dice la marca, puedes incluir un RTK, que es como un casquito que va encima del dron, lo establece porque ya está diseñado para ese tipo de peso, ¿no? Por ejemplo, hacemos un símil en el megatransporte, cuántas veces nos hemos percatado un motocar, por ejemplo, que se compra una persona, viene de fábrica así, y la estructura del techo lo modifica, le pone más fierro, le pone más alambre, o le pone una parrilla más en la parte posterior delantera, y cuando vemos ligeramente el motocar, está inclinado a la derecha, o a la izquierda, o adelante, o hacia atrás. Es por ello que en este caso, muy subgéneris y muy particular, entendiendo que estamos hablando de aeronaves, justamente este tema de estabilidad es estricto e importante. Es por eso cuando el mantenimiento preventivo que se hace del dron cumple esa finalidad, de hacer los ajustes necesarios, el probable cambio de alguna pieza, de ser el caso,
y no puede romperse el punto de equilibrio. A eso se refiere justamente esta parte cuando entendemos la estabilidad estática y la dinámica, claramente. Ahora ingresamos a la parte 3, que es el diseño de controladores. También es parte de lo que le mencionaba en las imágenes que le mostraba, el controlador de un dron de instrucción, donde los alumnos de una u otra parte cumplen también esa finalidad, como parte de esa característica de entrenamiento. Y este control prácticamente desarrolla un control proporcional, integral y derivativo. Grabes esta parte importantísima, por favor. El control del diseño vinculado a los controladores son estrategias de control lineal y no lineal. Detalle no menor, sino súper interesante, porque prácticamente el diseño del controlador va a permitir que esa estrategia antes, durante, de todo lo que se diseñe, hablando del tema de dinámica, el punto de equilibrio, etcétera, existe un tema lineal y también un tema no lineal. Y entonces se contempla prácticamente en un control proporcional, un control integral y un control derivativo. Y cuando hablamos de proporcional, el control vinculado al tema de diseño de controladores, ¿qué nos establece? Respuesta inmediata al error actual define la rapidez del sistema. O sea, la proporcional justamente hace que si hubiera una respuesta, un error, su control proporcional es inmediato el error, ¿no? Y define justamente la rapidez del sistema, en milésima de segundo, ¿correcto? O sea, por ejemplo, normalmente cuando drones que tienen diseñado, estructurado el formato de que se paraliza un obstáculo, justamente ese proporcional, en esas milésimas de segundo que el dron tiene ese sistema anticolisión, como un avión tal cual, automáticamente ese error que aparentemente estaría incurriéndose por probablemente un operador sin conocimiento, que hay casos donde se ve hasta ahora, donde se choca un dron a pesar de que se tiene ese sistema, ese error, prácticamente el error en la parte proporcional, lo corrige inmediatamente y obviamente define la rapidez del sistema para que siga operando, ¿no? Prácticamente. Y el control también está vinculado a un tema integral. Elimina el error en estado estacionario, el offset, acumulando errores pasados. O sea, cuando ya es integral, cuando está dentro de la estructura, prácticamente hace esa corrección integral de inmediato, ¿no? En un estado estacionario, donde obviamente acumulando errores pasados. Permite la parte integral que eso ya sea superado también inmediatamente. En el tema derivativo, miren esta parte muy importante. Predice el comportamiento futuro proporcionando amortiguamiento al sistema. O sea, dentro de toda la estructura, cuando se maneje esta parte, que reitero, está el diseño de los controladores, esta parte de derivativo predice el comportamiento futuro proporcionando amortiguamiento al sistema. O sea, permite, y subrayo, en una operación normal, en una operación regular, entiéndase normal y regular cuando la persona, el operador, tenga el conocimiento, la acreditación respectiva, haya llevado los cursos que llevan como aerodinámica, por ejemplo, factores humanos, por ejemplo, meteorología, por ejemplo. Entonces ahí cuando justamente el sistema de control en el tema derivativo que predice el comportamiento futuro proporcionando amortiguamiento al sistema. O sea, la aeronave va a funcionar en mérito a esa operación correcta, precisa, adecuada, capacitada y con expertise para poder operar un dron. Por eso es que si hago un símil con el tema de una aeronave,
que todos probablemente han visto por cultura general o en una película, cuando un piloto aborda su aeronave con su copiloto, hacen un checklist. Recuerde que el mando de una aeronave es dual. Lo que opera el piloto también es la finalidad de operación del copiloto. Se llama mando dual. O sea, si yo viro el timón a la izquierda del piloto, el timón del copiloto automáticamente va a virar también a la izquierda. Si voy a levantar la nariz, el timón, o voy a bajar el timón, automáticamente el piloto con el mando del copiloto es dual. En ese sentido, prácticamente es que se hace un checklist, ¿no? ¿Qué es el checklist? El piloto canta y el copiloto confirma. Por ejemplo, dice altímetro, tanto. El copiloto en su equipo tiene que dar la misma medida. El piloto dice motor 1, en tal fase, el copiloto tiene que validar que tiene esa fase. El piloto dice flaps, nivel tal, el copiloto tiene que validar los flaps a ese nivel tal. A eso se refiere el tema justamente en este caso, por ejemplo, del dron derivativo, ya proporciona un amortiguamiento al sistema. O sea, ya está vinculado de esa manera. Es por eso que cuando los pilotos encuentran en ese procedimiento de antes del despegue, antes de estar embarcando pasajeros, hacen justamente este checklist, pueden tomar la decisión de continuar con el procedimiento de rodaje a una pista para despegue o suspenderlo temporalmente porque ya se ha alertado alguna actividad o algún equipo o algún sensor. Cuando eso se supere como un checklist, si lo vinculamos a dron lo propio, exactamente cuando se ve el tema del control, el tema proporcional, el tema integral, el tema derivativo, busca esa finalidad. Arriba no hay una persona que está volando en el dron, no hay un copiloto del dron. Por eso se llama sistema aeronaves no tripuladas a distancia. Entonces el sistema busca que el profesional entienda, de primera manera, que el control proporcional tiene estas tres parámetros: proporcional, integral y derivativo. Y eso va a permitir un buen performance y una buena operación del equipo como tal. Y acá un paréntesis: cuántas veces mucha gente, mucho profesional, por algún motivo de saltarse el procedimiento, y regreso al tema del avión, el piloto tiene que hacer 15 pasos de checklist y tiene que hacer los 15 pasos de checklist. No se puede saltar. Eso ha pasado anteriormente y es por eso que empiezan los incidentes y como consecuencias de accidentes también. Entonces, prácticamente dice 15 checklists y los 15 checklists tienen que repetirse. En este caso, igual. En el caso del dron, si yo dice, primero debo verificar cómo está, por ejemplo, la temperatura. Una cosa es volar en Piura a 34 grados que volar no sé, en Jauja con 5 grados o en Cusco con -3. Entonces, si la instrucción, si el manual, si la experiencia, si el procedimiento a la finalidad del planeamiento que he realizado con mi dron, tengo que entender muy claramente que la temperatura va a ser influyente directamente y proporcionalmente a esa operación. Lo propio el viento, lo propio la altimetría, por poner esta referencia en los lugares que conocemos, Cusco, Pisco, Iquitos, por poner una referencia para entender. Entonces, en el avión, por ejemplo, el piloto no puede saltarse un procedimiento. Es por eso que cada cierto tiempo, el piloto que nunca ha tenido 10.000, 15.000 horas de vuelo y no ha tenido ningún incidente, igualito cada cierto tiempo, de acuerdo a los parámetros, regresa a la escuelita que se llama. O sea, recibe otra vez el ABC de la aviación, recibe otra vez la meteorología, recibe otra vez casuística. En el caso del dron, con el piloto operador, estrictamente es lo mismo. No puede despegar por despegar. Por ejemplo, ¿qué vemos generalmente? La premura, ¿no? La inmediatez, ¿no? No se pone el landing del mapa para despegar en la pista de aterrizaje y se sale donde sale en la tierra
Y en arena, ya se imagina cómo está ese motor, ¿no? Entonces, justamente es por eso. El equipo tiene este control proporcional integral y derivativo en mérito de la operación correcta. ¿Qué más tenemos? En esta imagen hay una comparativa de algoritmos de control. Tenemos el PID estándar, el óptimo y el predictivo. Miren cómo la imagen superior, color verde, que es el estándar, si está dentro de ese parámetro, prácticamente es una facilidad de uso. Y si estamos en el óptimo, está cumpliendo un rendimiento en mérito a ese diseño, a esa aeronave. Insisto en el ejemplo de no poner accesorios ni suministros externos mientras no esté autorizado, validado y aprobado por el fabricante. ¿Correcto? Y también en el tema del predictivo, la capacidad computacional. ¿Qué cosas se cuenta? ¿Qué se tiene? Por eso hacemos un checklist nosotros también como pilotos drone. ¿Qué tenemos que tener? Si mañana tenemos un planeamiento, se entiende que hoy en la noche se cargan las baterías. ¿Y se cargan cómo? ¿Lo dejo conectado toda la noche o debo tener un control de carga correctamente como establece el parámetro y técnicamente? ¿Cuánto dice? ¿30 minutos? ¿40 minutos? ¿50 minutos? ¿Una hora? El error común es, mañana tengo una operación, la batería tiene que estar cargada y toda la noche está cargando. ¿Ha cargado toda la noche o ha empezado a tener una descarga? Entonces, justamente cuando este algoritmo permite verificar este control, vea ustedes cómo regresamos de nuevo al tema estándar, lo óptimo y lo predictivo. Y obviamente ese sistema computacional hace verificar que sí está dentro de los estándares. Y es por eso que dice en la nota que el 90% de los drones comerciales utilizan arquitecturas basadas en el PID por su balance entre eficiencia y estabilidad, lo que estaba mencionando anteriormente. Pero acá como que nos detalla con precisión, el 90% de los drones comerciales, justamente esta arquitectura basada en el PID, como es el tema estándar, para el balance entre eficiencia y estabilidad. Lo que hablábamos, haciendo la comparativa siempre con el tema aeronáutico de los aviones. Usted se imagina un avión sin haber recibido un peso y balance de cuánto combustible está en el avión, cuántos pasajeros hay, cuánto de carga hay, en qué lado está la carga. Cuando usted ve un avión que despega, haciendo símil con el dron, el piloto, estando en la posición de embarque, es autorizado una posición de rodaje hacia la calle de rodaje, valga la redundancia, y le asignan una pista de despegue. Repito, posición de embarque, termina de embarcar, pide autorización para rodar, le asignan una pista, una calle de rodaje, perdón, va por esa calle de rodaje, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Charlie 15, Charlie 20, Charlie 22, lo que corresponda en ese diseño aeronáutico y de aeronavegación de ese aeropuerto, hace su rodaje, llega a la posición antes de despegue, pide la autorización de despegue y en ese momento el piloto toma la decisión en ese lapso de despegar. ¿Con cuánto de potencia? ¿Con cuánto de flap? ¿En qué momento va a ser su punto de inclinación? Porque está seguro la cantidad de pasajeros que tiene, está seguro la cantidad de peso que tiene, está seguro que le ha dado la torre de control. Tres datos importantísimos, como ha podido usted de pronto conocer o ver o escuchar. ¿Qué datos le da el controlador al piloto antes de despegar? Le dice, por poner un nombre, compañía aérea ABC, 490 con destino de Lima a Trujillo. El viento es de los 180 grados con 5 nudos, o el viento es calma. La temperatura es 18, con el famoso punto de rocío 16. Y el altímetro es 14.9 milibares o hectopascales. El piloto con esa data hace terminar su balance, su peso y balance
y toma la decisión correcta para despegar. Hacemos el símil con el dron, obviamente es casi parecido, porque yo hago un procedimiento de prevuelo, de chequear antes de haber cargado correctamente la batería, de haber cargado correctamente el radiocontrol, de haber diseñado ya el plan de vuelo, de haber hecho una revisión de meteorología. Yo me encuentro en Lima y soy en el centro de Lima y el trabajo es en el morro solar, yo no puedo subjetivar que está despejado. De pronto está cubierto de smog o de nubosidad o de neblina o de niebla y yo me desplazo desde Lima Centro hasta Chorrillos y no voy a poder operar el dron porque no tendría visibilidad. Entonces, justamente todo este procedimiento regula y establece, ¿no?, que en este caso todos los drones al 90%, al final, ¿qué cosa busca? Que el balance y la eficiencia y la estabilidad. Ese balance importantísimo entre eficiencia y que sea estable. Y no solamente como equipo, sino es cómo vamos a operar este procedimiento correctamente y con, obviamente, la regulación establecida, ¿no? Y para ello hay un detalle particular denominado el control de cascada. Ese control de cascada tiene prácticamente un lazo interno y un lazo externo. El lazo interno de ese control de cascada, que es prácticamente la actitud, es la frecuencia. Miren qué mínimo de cascada establece el interno, de 400 Hz a 1 kHz. El lazo interno estabiliza ángulos del roll, del pitch y del jab que ya vimos en las imágenes anteriores. Justamente este control de cascada bajo el lazo interno hace que esta estabilización de ángulos del roll, del pitch y del jab permite que esté dentro del estándar normal y regulado bajo el lazo interno. ¿Qué también establece este control de cascada en el lazo interno? Crítico para la supervivencia física. Entra un punto crítico para la supervivencia física, lo que mencionábamos, ¿no?, anteriormente. Y el lazo externo, que es la posición, la frecuencia de 10 Hz a 50 Hz. Es por eso que en la clase anterior me mandaron un requerimiento, así me acordé, de una consulta respecto al antidrón. ¿Cómo funciona el antidrón? Que ya en el mercado existe, básicos, prácticos, que prácticamente es como un celular antiguo, es tipo ladrillo con las antenas respectivas, bajo un área específica, otros que son de mayor envergadura y tamaño, y justamente van a tener que, para este control en cascada, tanto lazo interno, donde estamos viendo la frecuencia de operación, en el lazo externo, la frecuencia de operación, por eso es posición, está entre los 10 Hz y los 50 Hz. Controla los waypoints y el GPS. Esos waypoints, conocidos también, y el GPS. Y como tal, calcula la actitud necesaria para moverse en el lazo externo. Es por eso que cuando se diseña, habíamos visto, por ejemplo, lo último en antidrón ha sido en las fiestas patrias pasadas, donde la autoridad militar, policía, Fuerza Aérea del Perú, se instala todo un sistema antidrón, bajo una notificación, obviamente, por área restringida, porque está obviamente el VIP, ¿no? El número 1, el presidente o la presidenta, según corresponda. Y por eso, otro evento que se ha sido muy notorio el antidrón es en el APEC. ¿Se acuerdan? En el APEC, en la inauguración del megapuerto de Chancay, lo propio también. Todo un sistema establecido, regulado para antidrón. Y justamente este control lo hacen bajo estos parámetros, en ese rango, que no pueda interferir, por ejemplo, en una radio AM, que no pueda interferir en una radio FM, que no pueda interferir en una radiofrecuencia aeronáutica, ¿correcto? Y los últimos ejemplos también está, hace poco en Chiclayo, en una fiesta del Colegio de Ingenieros del Perú, estaba cantando este grupo musical Corazón Serrano. Si no lo encuentran, lo buscan en YouTube.
una persona sin conocimiento alguno, más que un tema de habilidad y de emprendedor, que siempre es el cliché equivocado de pensar que sí puedo hacerlo, eh, sacó un dron, voló el dron y se acercó mucho a la persona que estaba en el estrado, una de las cantantes, y usted sabe que el cantante o la cantante, ¿qué tiene? Tiene prácticamente magneto en todo el cuerpo, porque tiene la batería del micrófono inalámbrico, tiene el auricular que está dirigido, obviamente, inalámbrico, sin cable. Entonces el dron automáticamente se pegó a la persona, a su parte, a su cara, a su cabello. La persona no se desesperó, pudo controlar su reacción y el dron se quedó pegado entre su cabellera de la persona. No pasó a mayores como tal, para que se entienda, ¿no? Justamente. Entonces, si voy a otro lado de la moneda, por ejemplo, al grupo 5, yo no trabajo al grupo 5 ni es un cherry, también ellos cuando tienen operación de trabajo musical, ellos tienen sus drones, su sistema obviamente, aprobado, autorizado por nuestra autoridad aeronáutica, y ponen ahí un letrero, si han visto ustedes en la entrada, que dice prohibido la operación de vuelo de drones, porque ellos justamente tienen un espacio que solicitan, que piden a la autoridad aeronáutica para restringir. O sea, no vuela ningún otro dron que no sea el aprobado por ellos. Un dron que usted quiere ingresar justamente es por eso, que cuando hay control de cascada, hay un lazo interno, hay un lazo externo, que justamente habla de frecuencias en hertz, en kilohertz, ¿no? El tema del waypoints, el tema de la estabilización de los ángulos, del roll, del speed, del jab, que permiten justamente tener conocimiento y claramente para entender. Es por eso que alguien quiere poner su dron y no ingresa, no puede, no ingresa a esa área. O también hemos ido a actividades culturales, artísticas, deportivas, donde hay 2, 3, 4 drones, ¿no? ¿Y cómo están operando? ¿Se han percatado? Por simple intuición. Yo estoy volando el dron, estoy en mi radio control, veo que hay un dron a mi derecha y me voy a la izquierda. El otro ve que está al centro, se va hacia la parte posterior. Estamos jugando. ¿A qué? A que pase un incidente todavía, ¿no? Entonces, qué importantísimo tener claramente este factor. Los últimos eventos que normalmente vemos, donde todo el mundo saca su dron, vuela, y solamente por intuición y por referencia de la pantalla es que vemos el dron a la derecha, un dron a la izquierda, pero no sabemos que esa persona que puede estar a mi costado, o a 40, o a 50, o a 100 metros, operando un dron. Yo no sé qué decisión va a tomar, si acercarse al estrado principal, o sea, prácticamente, se han percatado ustedes, hasta da miedo, pareciera que se van a chocar, ¿no? Porque justamente no tienen conocimiento de otros factores importantes. Entonces, en el control de cascada, recuerden, hay lazo interno y un lazo externo. No hay otra forma. Uno marca la actitud y el otro marca la posición. Simple. En frecuencias en hertz, en el tema de los ángulos del roll, pitch y el yaw, controla los waypoints y el GPS también, por eso que está vinculado al GPS. Y obviamente uno tiene crítica para la supervivencia física, el otro calcula la actitud necesaria para moverse en inmediatez, ¿no? Entramos al punto 4, la estabilidad en lazo cerrado. Es otro factor importante que permite tomar en consideración la validez o la validación de la robustez del sistema. Este lazo cerrado tiene un concepto diferente, manejado y argumentado de un mejor criterio y performance, que lo vamos a ver en este momento. Cuando se hizo un análisis de respuesta temporal, miren esas líneas, por favor. El set point es la línea ideal, ¿correcto? La verde, el overshot y el sitting time, ¿no? Miren ese análisis de respuesta temporal, ¿no? Por eso dice que un controlador mal sintonizado provoca oscilaciones divergentes que puede llevar a la pérdida de la aeronave. Repito, por favor, analice esa imagen, miren cómo estamos en el set point, que es lo ideal, ¿correcto?
el otro del momento que despega, entra el tema del overshot y el sitting time, donde prácticamente está dentro de la línea y corresponde a esta prueba de respuesta temporal. Y justamente por eso resalta que un controlador mal sintonizado provoca oscilaciones divergentes que pueden llevar a la pérdida de la aeronave. Es por eso que normalmente la recomendación cuando se compra un dron, qué cosa se instruye, qué se pide, que por favor tengan la gentileza de revisar las instrucciones. Podrá ser un single drone, quizá podrá ser la categoría siguiente de un Mini 2 al Mini 3, pero hay que leer las instrucciones. Hace poco en una clase que editaba, alguien ponía este ejemplo, ¿no? Es como cuando alguien compra una lavadora, un frigider o un microondas y en la parte posterior hay un cablecito verde, ¿no? Todos se acordarán. Y mucha gente, al no leer las instrucciones, cree que ese cable viene de yapa, viene para el colgador de la ropa, para amarrar una caja, y lo cortan. Cuando es el punto a tierra, ¿no? ¿Correcto? En este caso igual, ¿no? Se recomienda inicialmente, bajo y restrictamente normativa y parte del examen, es que lea las instrucciones del fabricante. Lo dice bien claro. Podrá ser el mismo modelo, de pronto el nivel siguiente, pero tiene una instrucción que justamente permite que justamente al hacer este análisis en el tema del set point, por ejemplo, permite saber cómo está la regularidad y que este control bien sintonizado no podría causar oscilaciones. Se habrá visto ya en algunos videos cuántos drones despegan y automáticamente pierden el control. Y la persona ni siquiera ha manejado el radio control ni la pantalla. Mal calibrado, mal regulado, mal guardado. ¿Cómo guardo mi dron de postoperación? Dejo la batería dentro del dron, saco la batería del dron, en qué momento, cuánto tiempo cargo la batería, etcétera, etcétera. Entonces, si todo esto se maneja bajo un tema de performance y procedimientos, automáticamente estas oscilaciones divergentes no van a existir y no deberían existir para una operación correcta. ¿Sí? Como tal, también tenemos los criterios de estabilidad. Miren, el margen de ganancia no debe pasar mayor a 6 dB. La margen de fase está entre 30 y 60 grados. El error del estado estacionario, 0%. No debería haber ningún tema de error en la estabilidad, sino como prácticamente hacemos una fotogrametría, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en ese margen de ganancia, prácticamente resiliencia ante variaciones en el empuje, en el margen de fase, estabilidad ante retardos en el set, en el lean, y luego el estado estacionario, precisión en el vuelo estacionario, el famoso hover, ¿no? 0%. No debería tener bajo ningún criterio. Es por eso que a veces duele decirle en otros países de Europa, del Asia, niños de 6 años arman, desarman dron, para conocer justamente estos criterios, ¿no? Acá todavía tenemos en Latinoamérica profesionales en tesis hablando de estos temas que nos dista mucho de esos países de otro mundo, ¿no? Entonces, en este criterio de estabilidad, el margen de ganancia, el margen de fase y el error de entrada en estacionamiento. Ingresamos al número 5, que son las aplicaciones reales, que tiene todo este procedimiento que hemos visto hoy día, mérito a qué impacto el control de precisión en la industria. Exactamente, ya en el mercado local, nacional e internacional, en el tema militar, ni qué decirlo, ha traslapado enormemente las últimas guerras vinculadas al uso de drones militares, y en el tema civil también. Entonces, justamente vamos a entrar a esta parte donde estamos vinculada estrictamente al impacto del control de precisión. Miren esa imagen.
multiespectral, ¿no? Ya se puede censar un bosque, cantidad de árboles, en qué situación se encuentra. Eso nos permite entender cómo que ya la tecnología, obviamente estamos hablando del sistema integrado de gestión, ¿no? Estamos hablando estrictamente al uso de los satélites también, lo que he referenciado, ¿correcto? Pues estamos hablando justamente de estas aplicaciones reales que ya se desarrollan en nuestro país, el tema de las entidades que supervisan el tema de la tala de árboles, como la OEFA, por ejemplo, entre otras empresas del Estado, que son los supervisores encargados, ya utilizan la tecnología justamente para detectar estos temas, ¿no? Como este tema de del uso de las cámaras multiespectrales, ¿no? Que nos permite saber. En esta imagen, minería, ¿correcto? Tajo abierto, ¿no? Permite trabajar con mapeos para justamente entender cómo funciona el procedimiento. En la minería ya industrial, profesional, comercial, ya se trabaja con alta tecnología para justamente ver y operar correctamente, menos costo, más eficiente, más seguro, más óptimo, con menor margen de error, que permite cubrir todo este procedimiento. El uso de la tecnología, de los drones, RPAS, en mérito a la necesidad, en este caso, de minería. Al lado derecho, ¿qué está viendo usted? Está viendo un dron contra incendio. Imagínense un edificio de 15, 20 pisos, donde prácticamente conocemos, creo todos, el retraso generalmente de los quienes corresponde hacer un procedimiento de intervención y el acceso como tal, desde salir de la base de bombero hasta el lugar, ahí tenemos un punto negativo, el acceso hacia el edificio, y este dron cumple estrictamente esa finalidad, ¿no? Tenemos 500 metros como máximo, tenemos una operación de 63 minutos que puede prácticamente dar la primera respuesta para que no se maximice el evento negativo, en este caso que es como un incendio, ¿no? El otro día en una clase preguntaba a alguien, ¿y ese dron referencial que se ve en la imagen izquierda de minería tiene puede cubrir también otra finalidad? Claro que sí. Recordemos siempre que cada equipo dron tiene una finalidad específica, diseñada, creada, moldeada, planificada para hacer este procedimiento. Como hablamos en los tópicos anteriores, todo está programado y regulado en mérito de lo que estoy buscando hacer. ¿Esta mina cuánto estará? ¿2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar? Está casi a 200, 500 metros del nivel del mar. Difiere muchísimo el tipo de dron, difiere muchísimo la operación del dron, difiere muchísimo la expertise del operador en este caso, para que pueda operar correctamente. Y si me voy a la derecha, con mayor precisión, ¿no? Una persona podrá manejar un dron, podrá tener toda la experiencia necesaria, pero si no ha recibido el curso, no tiene su acreditación, no va a entender justamente, por poner el ejemplo, si estoy en ese momento en el dron, prácticamente fungiendo el objetivo de un bombero con una manguera de un carro y tengo conocimiento respecto al viento, el equipo me está indicando el viento, ¿lo identifico o no lo identifico? El viento. ¿Cuántas veces me pasa cuando hacemos instrucción? Paras un momento de la clase y preguntas, parémonos todos, por favor, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el este? ¿Dónde está el oeste? Y nos perdemos. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo el control y me está diciendo que hay un viento que viene del este con 15 nudos, ¿dónde está el este? Ajá. Recién cuando nos pasa ese tema de tener alto viento o viento cruzado
o prácticamente estamos teniendo los KPIs de la temperatura fuertes, pues reaccionamos cuando debemos hacerlo antes de. En este caso, ¿qué va operando este dron? De alto performance de altitud, pero si prácticamente al no conocer la ubicación y la precisión del viento que está justo al frente mío, estoy limitando la operación, estoy prolongando, de pronto esos 63 minutos me queden chicos y no he pagado nada. Eso justamente hace entender que hay que tener claro ese procedimiento. En los sectores industriales, como ya lo hemos mencionado también, en la agricultura de precisión, 4.0 que está establecido ahora, incluido la robótica, tenemos el tema de la fumigación de precisión, que establece todo un parámetro antes de. El dron de agricultura, antes de un dron profesional, hace un trabajo de fotogrametría para identificar justamente, si hago un símil con un rayos X, si fuéramos a un tema de atención de salud, nos va a dar prácticamente el cuerpo todo lo que hay, exactamente igualito, es en este tema de fotogrametría. Y en la fumigación de precisión asiste y busca, y la efectividad establecida por estadística llega casi al 95-97% de efectividad en la fumigación de precisión. Porque se ha hecho un estudio antes de. No es por fumigar, por fumigar. Hace poco pasó una experiencia en un distrito en el norte, donde un joven emprendedor dijo, yo por qué voy a estudiar, por qué voy a sacar mi licencia, si en YouTube, si en Internet está todo. Se compró por una empresa de importación un dron agrícola, agarró, ingresó a YouTube, revisó, lo voló y ni 5 horas de vuelo, ¿no? Porque no había entendido, por ejemplo, el tema de la meteorología. Entonces, genera un mal precedente. No podemos entender como emprendedor a alguien que quiera pasar la valla corriendo sin entender estos factores, ¿no? Entonces, el de precisión en agricultura tiene justamente esta finalidad. Antes, ¿no? Imagínense esa fumigación con mochila, hora sombra, toxicidad, contaminación. En este caso, prácticamente la operación es totalmente en línea. Y usted ve toda la operación en su sistema de control, celular, casa, tablet o computadora. También tenemos en el tema de inspección en líneas de alta tensión. Usted puede observar también igual el tema de fotogrametría en línea. Usted se imagina ya llegar a ese punto de altura de esta torre de alta tensión para verificar qué está fallando o qué pieza hay que cambiar. Automáticamente el dron hace esa inspección de alta tensión y en línea está reportando prácticamente al centro de operaciones de la empresa para ver dónde está la incidencia, qué está pasando. Entonces prácticamente se activa todo un procedimiento de instalación, reinstalación, de mantenimiento y de planeamiento de estructurar una operación correcta en la parte de electrificación, por la operación del dron en sí. Igual lo propio, ¿no? Menos tiempo, menos riesgo, menos horas hombre, más preciso, más efectivo y respuesta inmediata en el menos tiempo posible, ¿no? En el tema de seguridad, de vigilancia autónoma, lo propio, ya en Perú tenemos varios lugares, provincias, distritos, que ya operan prácticamente el sistema de seguridad y vigilancia autónoma. O sea, prácticamente los drones están en puntos establecidos y automáticamente despegan para intervenir a una operación de la que las circunstancias de emergencia, seguridad, vigilancia municipal o privada se requieren. Ejemplo, accidentes, ejemplo, robo, ejemplo, siniestro, ejemplo, incendio. Generalmente estos tipos de sistemas de seguridad y vigilancia están interconectadas, por ejemplo, con RENIER. El dron automáticamente sobrevuela un espacio, un área, de acuerdo, repito, a un planeamiento de vuelo ya diseñado previamente, y en milésimas de segundos automáticamente nos arroja la identidad de las personas que están en esa zona donde yo he mapeado.
porque tengo el acceso obviamente reservado, obviamente bajo convenio con la RENET y me da el facial. Y no solamente es el dron, es el equipo, es el software, es todo el sistema que va a funcionar en mérito a ello. También lo propio, si yo tuviera convenio con Sunar, por ejemplo, automáticamente al tener el dron sobrevolando un espacio planificado, determinado, señalizado, zonificado, el dron va a dar una imagen en línea, en vigilancia autónoma, de todas las unidades vehiculares que están cerca y va a poder darnos en milésima de segundo el reporte de la titularidad por la placa de los carros, de las motos, de los motocar, de los propietarios de esas unidades vehiculares. Y se activa todo un procedimiento estrictamente vinculado al tema de seguridad, ¿no? Preventivo y correctivo. Dicho eso, entonces, dejo el micro abierto. Algunas preguntas pueden hacer vía el chat o por este medio también, para un poco entender. Recuerde que siempre hacemos una cultura de innovación segura y regulada. ¿Por qué segura? Porque tenemos que entender que este procedimiento implica un estudio, una capacitación, un entrenamiento, un reentrenamiento real, práctico y simulado inicialmente. Para ello, justamente es por eso que sea. ¿Y por qué regulada? Me preguntaban en la clase anterior, porque en el Perú, como en cada país, la aviación y la aeronáutica tiene una regulación, una norma. En el caso de Perú tenemos una ley, tenemos un reglamento en proceso, tenemos una norma técnica complementaria 001-2015, donde establece todos los procedimientos vinculados a la operación del dron. Yo, finalizado esta clase, voy a también mandar un archivo, le voy a enviar a ustedes ahí esta ley, esta norma técnica complementaria, le voy a enviar los apéndices para que pueda usted interactuar, para que pueda familiarizarse, cómo es que se tramita, cómo es que se regula, con la ventaja que ahora todo es en línea. Ya no hay un tema de trámite que hay que llevar un sobre, presentar, todo es bajo la plataforma virtual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Perú. Por ejemplo, para el registro de la aeronave, si yo mañana voy a operar un dron para el tema comercial, para el tema industrial, para el tema de contenido, para el tema de video, el dron tiene que estar registrado en el MTC DGAC en el área respectiva, presentando un apéndice con todos los documentos necesarios, ya sea persona natural o persona jurídica, donde permite tramitar en línea ante la autoridad aeronáutica y le emiten una resolución de propiedad de ese equipo, de esa aeronave. Recuerda, aeronave. Con ello usted ya tiene una responsabilidad directa por la operación, ¿correcto? Si es persona jurídica, lo propio, sale el nombre de la entidad y ya tiene un registro como una placa de un carro, ¿no? Normalmente le piden el manual en digital, algunas fotos precisas del dron, algunos datos que vienen justamente en la ficha, justamente en el manual, vienen la referencia, la cantidad de motores, si incluye paracaídas, no incluye paracaídas, si tiene GPS, no tiene GPS, procedencia y el manual. Y las fotos que le piden del dron en caja, abierto y con los códigos y series que permite para que lo registre. Eso demora 15 días y usted tiene su registro de aeronave. Luego, la operación de la persona como tal debe tener una acreditación que en este momento se extiende en el Perú, también por el MTC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, bajo el estudio, el patrocinio de un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, bajo el RAP 141, Regulación Aeronáutica Perú, donde una empresa autorizada y acreditada le hace un curso básico, presencial o semipresencial, aproximadamente 15 días entre trámites y papeleos, también online, donde recibe usted un curso
de un paquete de 6 a 7 cursos, como es los temas de aerodinámica, tratamiento del aire, meteorología, factores humanos, fraseología aeronáutica, entre otros. Se le entrega un balotario en línea que usted puede practicar, ensayar, y de acuerdo a finalizar ese curso presencial o semipresencial, el teórico y el práctico, donde vuela usted los drones, de los cuales va a querer certificarse, se manda toda la información a la autoridad aeronáutica y lo citan usted para un examen virtual. Dan cierta cantidad de preguntas, sale apto, termina con ello y en 15, 20 días, más o menos un mes, tiene usted su acreditación de piloto dron con las aeronaves que usted ha solicitado acreditar, que ha practicado y operado. ¿Correcto? Preguntaban también en las clases anteriores qué pasa si no aprueba el primer examen. Tiene hasta 3 intentos para tener esa acreditación. Y con ello va usted a operar correctamente. Es por ello que ahora ya las empresas de seguros, Positiva, RIMAC, entre otras, ya están operando, están dando seguro de dron. Y también seguro para el piloto. Porque obviamente, por ejemplo, el tema del peligro aviario es un tema importantísimo también, por ejemplo, donde permite saber y conocer, cuando yo despego una aeronave, estoy invadiendo el hábitat de las aves. Y obviamente, como hablábamos en el tema de los multirotores, el ruido es fuerte y prácticamente estamos vulnerando ese espacio de ese lugar. Y se nos van a acercar aves. Van a pensar entre su instinto animal que somos nosotros sus depredadores, que hemos venido a atacar a ese hábitat de aves. Y van a pretender atacarnos, ¿no? Eso se llama peligro aviario. Entonces existe por regulación, existe por tips, se recomienda de que si pasa ese caso, usted lo está visualizando, lo ve en la pantalla, que se han acercado 2, 3 aves, que hasta gallinazos pasa, automáticamente el tip permite que usted quede tranquilo y seguro para que ellos se den cuenta que usted no es ningún ave agresiva o va a atacar. Y normalmente se retiran. Lo que no se debe hacer es que apenas tengamos la interceptación de las aves, es querer correr, escaparse. Van a entender, por instinto animal obviamente de ellos, de que vamos a atacar y nos pueden hacer daño y como que ha habido daño, ¿no? Primero que perdemos el control y ahí empieza la primera fase, ¿no? De perder el dron probablemente o que se siniestre. Es por ello que existe el tema de los seguros. Recuerde que prácticamente usted a tener una acreditación para pilotear una aeronave asume 3 responsabilidades, no se olvide: administrativas, civiles y penales. Administrativas, porque está hablando en una actividad, un evento, y no tiene ni acreditación de piloto ni está registrada la aeronave. Civiles, tercer civil responsable. Se cae el dron, le rompe la luna al carro, le rompe la casa o llegó a ser un incendio, hay una responsabilidad civil. Y penal, obviamente, si hay un daño ya físico a una persona o al extremo de la muerte, ¿no? Todo esto en aviación tiene un porqué. Por eso la importancia de tomar conocimiento. Yo por ese lado dejo libre mi micro si hubiera alguna consulta. Encantado de poder absolver, damas y caballeros. Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, le escucho. Sí, una consulta. Bueno, ahí primero dejé por chat un par de consultas, pero ahora menciona por audio. Voy a hacer un servicio para inspección en unas esferas de GLP que son más o menos de 23 metros de diámetro. Ya, pensaba hacerlo con un dron. Entonces, no sé si me puede recomendar de repente qué debería pedirle al proveedor que suministre este dron, ¿no? Obviamente es un dron industrial. Más o menos estaba googleando, ya me olvidé ahorita el modelo. Pero sobre todo me interesa el tema de seguros, como mencionó, porque obviamente si chocase el dron, digamos, con este GLP, sería algo súper grave, ¿no? Inclusive a nivel nacional, ¿no? ¿Qué sugerencia me puede dar sobre qué pedir, ¿no? Claro que sí, correcto. Generalmente, me envías en la ficha está mi correo y mi teléfono, me envías el trabajo
Te hago una simulación, te explico. Cuando una empresa formal, eh, generalmente extranjera, quiere operar un dron con una persona acreditada y certificada, te va a pedir definitivamente tu acreditación. Si el dron que quiere operar, tanto sea propietario de ellos o de usted, que esté dentro de su licencia, y obviamente le va a pedir el seguro, aparte del famoso SCTR, ¿cierto? Entonces, en mérito a eso, cuando usted va a una empresa de seguro, X, A, B o C, le va a decir, ok, señor, ¿qué contrato? Necesito el contrato que usted va a desarrollar. ¿Por cuánto es el contrato? ¿De dónde va a operar? Una cosa es operar en una mina, una cosa es operar en un aeropuerto, una cosa es operar en el mar, una cosa es operar en altura, una cosa es operar para temas científicos, va a vulnerar zonas prohibidas, restringidas, todo eso le pide la ley de seguro. En función a eso, le hacen una prima y le dicen, ok, señor, en mérito de ese contrato, eso de aquí, usted tiene que asegurar para usted tanto y para el proyecto tanto. Entonces, envíame ese datito a mi WhatsApp, yo encantadísimo de hacerte un borrador de corrida con los contactos que tengo de empresas de seguros para que tengas una idea más o menos. Y te capto la idea, ¿no? O sea, vas a operar un proyecto donde probablemente pueda estar siniestrado tu equipo, imagínate, no te van a reconocer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ya existen esos parámetros. Con toda confianza me envía a mi teléfono estas características que te estoy pidiendo. Yo te hago, tramito la simulación de una empresa X para que tengas como referencia. Entonces, dentro de tu contrato de procedimiento, tienes que contemplar ese factor. Te pongo el ejemplo, un clarísimo ejemplo. Hace unos años atrás, en el puerto de Chimbote, donde de una otra forma también opero, San Pedrito, en junio, normalmente en todos los puertos, es el San Pedrito la imagen, con toda la devoción y personas que asisten a ese tema, van a alta mar, hacen una visita a alta mar con autoridades, paseando al San Pedrito prácticamente una hora en alta mar. Y contratan a un joven para que haga toda la filmación en dron. Era un Phantom 4, que en esa época costaba casi como $4,000, te hablo hace 2 años atrás. ¿Qué crees que pasó en alta mar? El dron desapareció por las corrientes. Entonces te imaginas, y ahí pues el que te contrató va a decir, bueno, lo siento, ¿no? No sé, yo qué tengo que ver con tu dron, lo sacaste, lo volaste, falta experiencia, falta expertise, falta de conocimiento. Entonces, en este caso ahora ya no existe, ahora sí existe un contrato. Entonces ahí tú también te tienes que asegurar, ¿no? Así que ahí todavía no hay mucha formalidad, todavía, por ejemplo, de pronto te vas a encontrar con una empresa de seguros que te va a decir, no, todavía no hay nada, déjame consultar. Pero yo tengo unos contactos por ahí, no te preocupes. Pierre, levantaste la mano, buenas noches, un abrazo. Buenas noches, maestro. Sí, tengo una consulta. Usted había mencionado que cada dron se tiene que presentar al MTC. Yo, en lo personal, tenía pensado fabricar mi propio dron, producir mi propio dron, comprar un kit, imprimir el chasis en 3D y hacer mi propio dron. Eso también tendría que registrarlo, ¿no? Pierre, disculpa, ¿podrías levantar tu micrófono o pegarte un poco? No te escuché muy bien, discúlpame. Repíteme, por favor, pero pégate el micrófono o levanta el volumen. Ah, claro. ¿Ahora sí me escucha bien? A ver, ¿te escucho? Hola. Sí se escucha, ¿no? Ahí mejor, por favor. Ya. ¿Ahora sí? Sí, Hola. correcto. Ya. Correcto. Mi duda era que yo quería hacer mi propio dron con un chasis impreso en 3D y, bueno, hacer un dron con un kit para practicar más que nada mi electrónica. Si logro hacer operativo ese dron, tendría que registrarlo al MTC, ¿no? Hola. A ver, te entiendo que estás desarrollando un prototipo de dron, ¿cierto? Cierto. Ya. ¿Cuál es la inquietud ahí, por favor? Si tendría que registrarlo al MTC. Ok, a ver, te explico esa parte. Ya nos ha pasado también. Y te pongo el ejemplo igual como le comentaba a tu compañero anterior. Hace poco, unos años, en la universidad en Chiclayo, fueron a participar a una feria de tecnología Arequipa de la universidad. Y ellos compraron de mecatrónica, compraron la parte electrónica, toda la parte que no es común todavía desarrollarse en el Perú,
y todos los accesorios vinculantes al dron, como el rotor, como las hélices, como el protector y todo, lo hicieron en impresión 3D, ¿correcto? Y ganaron el concurso. Por innovación, por costo, porque si el dron X costaba 1000, ellos lo sacaron a 800, por poner un ejemplo, y les fue muy bien. Y pasaron al tema de una startup. Ahí, obligatoriamente, el procedimiento, tanto nacional como internacional, te va a pedir que esté registrado ante la autoridad aeronáutica, ¿no? En este caso, cuando es un dron de fábrica, ¿qué te piden? El manual, en digital, te piden fotos del dron, las series, donde está el radiocontrol, el mismo dron como tal, que está en la parte generalmente posterior en la batería. ¿Por qué? Porque hay un registro que tiene que identificar. En este caso, como tal, cuando es un prototipo, todavía no está obligado a presentarlo. Sin embargo, cuando lo haces público y visible y entra el tema comercial, sí te van a exigir un trámite para que tengas ese factor. ¿Correcto, Pierre? Sí, muchas gracias, maestro. Listo. Ok. ¿Alguna consulta más, por favor? ¿Alguien ahí? Si no, Bueno, encantadísimo. señor Carlos, entonces, ¿esto Sí, qué Edgar. significa? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si el compañero de desarrollo del dron puede documentarlo para poder registrarlo. Qué buena pregunta, Edgar. Claro que sí, absolutamente que sí. A ver, en el Perú tenemos, también les voy a pasar en el resumen, no les ofrezco hoy día, estos días les paso un resumen de empresas, por ejemplo, peruanas, un grupo de jóvenes de la UNI, por ejemplo, también bajo un tema de startup, de proyectos de innovación tecnológica, bajo fondos concursables no reembolsables, llegarán a obtener justamente la acreditación para hacer drones para monitoreo en logística de grandes almacenes. Y tienen su propia marca y todo el tema. Y todo ese procedimiento, tal cual una franquicia, lo tienes que documentar. Recordemos que existe una gran restricción de equipos. Hace meses atrás estaba prohibido importar tipo de drones de ala fija por el tema de la guerra, ¿no? Entonces, es vital importante, lo que preguntas, Edgar, es importantísimo documentarlo, porque eso te permite tener patente, eso te permite tener titularidad, ¿correcto? Para que mañana prototipes. Hay una empresa peruana que está desarrollando los mejores drones de operación en altura. Ha llegado a 4.500 metros sobre el nivel del mar, que pocos drones llegan, una empresa peruana también. Entonces, para el tema aeronáutico, entenderán, que quede claro esa parte, es un avión, es una aeronave. Y por ende, se regula dentro de la norma aeronáutica del Perú. Entonces, eso va a permitir documentarlo. Primero que mañana puedas concursar un fondo disculpen la redundancia, un fondo concursable no reembolsable nacional e internacional, te va a pedir previamente titularidad, sino cómo lo patentas, ¿no? Y ahí justamente también entra Indecopy. Entonces, esas ayudas de memoria se los voy a pasar. Yo tengo 2 empresas desarrolladas bajo ese contexto para que les pueda servir a ustedes como mucha información. Porque es importantísimo lo que pregunta Edgar, ¿no? ¿Lo puedo documentar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque mañana va a ser tu marca Edgar Drone, Drone Edgar. Entonces, ¿cómo vas a hacer patentar algo que no es tuyo, ¿no? Entonces, si tú vas creando un prototipo, como menciona Pierre, hay que documentar todo, ¿no? El procedimiento, la simulación, el vuelo como tal. Recordemos que Entiendo aquí que también todos es los lo mismo aeronáuticos... para... Perdón, repite. Sí, perdón, entiendo también lo mismo para los UAV. ¿Para los qué, perdón? UAV. Ah, claro que sí, absolutamente, absolutamente, claro que sí, no hay ninguna restricción. Para un globo aerostático, para el lanzamiento de cohetería, también, todo. Recuerda que el espacio aéreo lo monitorea y lo supervisa la Dirección de Aeronáutica Civil y debe estar dentro de ella, ¿no? Acá veo una pregunta que han hecho al chat, está preguntando el Erinson Víctor Conilla, ¿tiene que tramitar el principio de aeronavegabilidad? A ver, no te entiendo muy bien a qué te refieres con ese principio de navegabilidad, Edison, si me puedes ampliar un Ingeniero, poquito, por favor. o sea, lo que yo tengo entendido es que cuando uno hace un prototipo y posteriormente quiere entrar al mercado, tiene que tramitar un trámite de principio de aeronavegabilidad. ¿Podrías hablar un poco más fuerte, por favor?
Lo que yo tengo entendido, cuando acá se hace un prototipo de RPA y posteriormente quiere entrar al mercado, se tiene que solicitar a la DGAC un trámite que se llama principio de aeronavegabilidad. O sea, te dan como un certificado. También te piden, muy aparte que también te piden el manual del usuario y todo lo demás. Es igual, las Fuerzas Aéreas también ha ensamblaron un dron. Si no me equivoco, su primer dron fue uno de ala fija, el Amaru, un proyecto Amaru, pero ellos lo vuelan todo, pues, porque las Fuerzas Aéreas están en el sector de la norma. Pero si ellos quieren, por ejemplo, la Fuerza Aérea quisiera vender sus drones que han hecho como prototipo allá en las mismas fuerzas, tendría que sacar el principio de renovabilidad. O sea, es un trámite que se tiene o sea, que la cual la Fuerza Aérea tendría que certificar que ese dron es 100% navegable para El apuntar. certificado, Erickson, el certificado de renovabilidad se aplica a aeronaves, pero no sé si en general o está incluido el tema de drones ahora mismo, o UAVs, ¿no? Aunque UAVs más está destinado a temas militares, pero el tema de drones, que recientemente se ha agregado, entiendo, a la DGAP para el control, no sé si para ellos están exigiendo certificados de renovabilidad. Lo que yo tengo entendido que sí, que estaban solicitando, porque la misma Fuerza Aérea tampoco no podía patentar, o sea, solamente era un prototipo su aeronave, no podía patentarlo. Tenía que haber solicitado, pero o sea, un trámite de principio de aeronavegabilidad, pero ellos decían, "Pucha, si yo solicito ese principio, y si mi proyecto falla, entonces, ¿quién va a asumir la responsabilidad? Por eso quedó el proyecto nomás. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, sí. Sí, maestro. Ok, me pasé a otra máquina porque no las escuchaba bien. Escuché algo a Ericsson y a Edgar. Un poco el criterio importantísimo está que si esto quiere escalar y tener trazabilidad, es bueno documentarlo. Primero como prototipo, porque va a ser tuyo. Va a ser Ericsson Drone, va a ser Edgar Drone. En mérito a ese proceso, cuando sea prototipado y de pronto seas un proceso en construcción, prácticamente todas tus pruebas no requieren ninguna autorización, porque es bajo tu responsabilidad. Obviamente, no se te va a ocurrir hacer pues, un ensayo en un aeropuerto, en una base militar, ¿no? En ese sentido. Por ende, sí, deberías ser un piloto acreditado que te permita tener ese performance. Cuando ya entres a un proceso, como el caso de ProCompite, de ProInnovate y otros formatos peruanos e internacionales, sí te van a pedir que hagas un trámite ante la autoridad aeronáutica para el certificado de aeronavegabilidad en prototipo, en proyecto. ¿Qué finalidad cumple? Que estés identificado, que sepa que tu desarrollo es para un tema lícito, no ilícito, y tengas una referencia. Y cuando pasas al tema de seguros, también hay esa categoría, ¿no? Si está en prototipo, si es operación. Hace poco les comentaba, creo, el norte normalmente vienen empresas extranjeras en alta mar a 15, 30, 50 millas, quieren hacer exámenes de muestreo y chequeo con SGS, por ejemplo, que se utilizaba antes, un bote, ¿no? Un bote, llevar la muestra, que otra vez que vaya el inspector de SGS, que vaya otra vez el de la capitanía, ahora el dron hace esa finalidad. Entonces, ¿qué hace la empresa extranjera? Automáticamente pide el piloto acreditado, pide el seguro. ¿Qué pasa si esa evaluación que estás llevando lo pierdes por una mala maniobra? Se activa el seguro, ¿no? Entonces, eso es importantísimo tener claro. Si hay un prototipo de creación, inicialmente no es obligatorio, pero cuando ya se convierta en un prototipo operando, como les voy a enviar este caso de la UNI, les voy a enviar este caso de la empresa peruana que ya trasladó hacia Latinoamérica con drones de alto performance, van a poder ver ahí en su ayuda a memoria cómo han hecho los trámites, ¿no? Inicialmente, hasta que no se prototipe y no esté ya operando como tal para que tú lo puedas vender, repito,
Ericsson Drone, automáticamente no existe. Pero si ya lo empiezas a vender, vas a tener que tener un certificado, ¿no? Eso sí o sí. Y por ende, si mañana más tarde lo pones al mercado, yo lo compro, prácticamente yo lo voy a operar, obligatoriamente tengo que registrarlo, ¿no? Ya solamente como registro de operación de dron, tú como propietario, ¿no? Algo así. ¿Algunos más, estimados amigos? Edison Víctor, levantó la mano. Sí, por favor, Edison. Inge, es que acá hay algo, bueno, en el tema del seguro, lo más recomendable es que adquieran el RPA y que te vendan ya el seguro ya conjuntamente con el RPA. Si bien es cierto en la normativa para uso civil te dice drones menores de 2 kilos se utiliza para lo que vendría a ser para algo recreativo, pero a la final es no un dron menos de 2 kilos, un ejemplo, para no hacer cherry a una marca X de ya China conocida, pesa menos de 2 kilos y prácticamente es un dron industrial. Y se supone, a veces lo utilizan como para el tema de filmaciones en zonas urbanas. O sea, es algo contradictorio. Y yo creo que para llevar un mejor control sería que ya cuando uno adquiera la aeronave o cuando se quiera comprar de tienda, ya venga con el seguro, igual que sucede con los carros. Eso es algo que yo he evaluado y eso sería lo más recomendable. E inclusive en el tema, por ejemplo, de algunos algunos no saben ni qué drones compran, lo compran solamente por espacio recreativo y tiene un super dron. Y ese super dron pues, puede volar hasta 4 kilómetros, 5 kilómetros de distancia y hacer otras maniobras. Ese es Qué buena, interesante tu perspectiva. Mira, recuerda que el reglamento de esta ley está en proceso. Yo te voy a conseguir también, mándame un mensaje al WhatsApp, que existe una casilla, una bandeja, que se puede opinar y proponer lo que acabas de decir, que me parece interesante, ¿no? Hasta que no sale el reglamento, ¿no? Entonces es importantísimo. Anteriormente se han hecho mensajes técnicos de- de capacitación y todo, así que no te preocupes, también te voy a pasar esa opción que puedas manejar. ¿Te parece? genial, está bien, pero ese reglamento, ese prototipo, bueno, de reglamento ya se planteó. Lo que yo le indico ya se planteó en su momento. Yo estuve en esa reunión. Ah, ok. Eh, sí, se planteó, pero hasta ahorita la DGC todavía no saca el reglamento, inclusive para lo que vendría a ser el tema de inhibidores. Si bien es cierto, el inhibidor no te restringe, que no te indica nada del tema de inhibidores que es utilizado solamente para fuerzas militares, policiales, no te indica, y para uso civil no te indica, está bien vacío la parte Sí, legal tal en cual, eso. Sí, sí, está tal cual. bien vacío. Y eso también se indicó, pero no sé, la DGC se demora mucho para la reglamentación. Eso Sí, sí, si no me equivoco, hubo una reunión en el año 2023 o 2024 en la cual sí participaron los grupos de las Fuerzas Armadas y el Ejército. Pero sería cuestión de que se pueda empezar bueno, de nuevo a reiterar esos temas, esos puntos. claro que sí, absoluto, y comparto contigo, Alison. Claro que sí. Al margen de que el reglamento esté en proceso, sería bueno opinar también y enviar para que la DGC se documente en este aspecto. No te preocupes. De esta parte también te felicito porque estás bien empapado en el tema y eso es interesantísimo para grandes proyectos, ¿no? Estimados caballeros, creo que hemos culminado esta jornada. Les agradezco por su tiempo. A nombre de Video Automation, les damos el cordial saludo y el agradecimiento y la felicitación del caso. Y nos vemos la próxima oportunidad. Muchos abrazos, muchas bendiciones y que sigan los éxitos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego.